Y esta mañana extraordinaria ya tenemos a nuestros invitados de la obra Qué cosas más extrañas, que es con títeres. Jorge Caballero, director. Hola, buenos días. Buenos días. Jessica. Hola, buen día. Itzel, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Pues para que nos cuenten qué son esas cosas tan extrañas. Sí, pues es una obra de títeres de manipulación directa que vamos a presentar en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico todos los domingos a la 1 de la tarde a partir del 21 de agosto y hasta el 6 de noviembre. ¿De qué trata, Jessica? ¿Qué son esas cosas tan extrañas? Pues, ¿Qué cosas tan extrañas? Las cosas tan extrañas son las que la princesa imagina, piensa y quiere y sueña, ¿no? Y quiere alcanzar. Entonces, para eso la princesa estudia, lee muchísimo y ella quiere inventar algo para ir a la luna. Entonces vamos a descubrir en qué cosas más extrañas todo lo que a esta señorita se le ocurre para alcanzar su sueño, y va a tener muchos otros amigos. ¿De qué edad es esta princesita? Esta princesa tendrá aproximadamente 7 años. Y bueno, y sus papás, tenemos a los reyes, que son sus papás, y a estos otros amigos que también la van a ayudar a continuar sus sueños y a seguir y a llegar a la luna. Itzel, ¿de qué personaje estamos hablando? ¿Qué títere estás representando ahí? Bueno, aquí tenemos al árabe, que es un científico muy intrépido, es un científico muy atlético, hace parkour. Entonces le gusta mucho inventar, tiene mucha iniciativa y es muy latoso, y al final se hace amigo de la princesa. Al principio no la quiere mucho. Ahora aquí lo interesante y qué padre es que se siga todavía preservando esta cultura de los títeres. Me hablabas que incluso estos títeres fueron construidos por un auténtico titiritero, ¿no? Sí, el maestro se llama Humberto Galicia. Él es un especialista en la construcción de títeres, ya lleva algún tiempo realizándolos y pues ha destacado en el medio por el estilo que tienen estos títeres, que pues, tienen unas formas más o menos inacabadas, pero al mismo tiempo le dan un carácter, y cada títere tiene una personalidad muy avasalladora. O sea, estos títeres hablan solos realmente. ¿Cuánto tiempo les lleva a construir un títere como para dar también y recrear esa atmósfera en los niños, y que los niños hoy en día con tanta tecnología vayan a ver un espectáculo como este y se nutran de otra forma también de lo que es la cultura? Pues depende del carácter de cada títere, de la exploración que se requiera para la escena. Por ejemplo, en este caso, pues fue aproximadamente 6 meses la construcción de todos los títeres, y pues fue dependiendo de las necesidades de la obra, ¿no? de lo que necesitábamos en acción. Ahora, esa sincronía que debe de tener Jorge Caballero, tú como director, ¿de qué manera te pones de acuerdo también con las actrices, los actores, como para que empiecen a manipular y en ese momento prácticamente se pierda la figura del actor y todo el peso recaiga de manera directa en los títeres? Sí, pues aquí lo importante es focalizar toda la atención hacia los títeres. Aquí la ventaja que la técnica de títere está muy emparentada con el clown y con la máscara. La ventaja que aquí tenemos es que las actrices que participan en escena pues saben de esas técnicas, están entrenadas tanto en la máscara como en el clown, y esa ha sido pues la manera en que nos hemos acercado a los títeres, que son disciplinas tremendamente emparentadas. La interrelación que hay en estos dos personajes, nos hablaban que de momento están trabajando juntas, de repente están... A ver, cuéntenos. De estos dos personajes. Pues es que la princesa es en esta idea de llegar a la luna y de todas las investigaciones que hace, y de pronto llega a su reino un extraño ser que primero piensan que es el príncipe valiente que ha llegado a casarse con ella, que los papás quieren que se case, por supuesto, como una buena princesa y que baile el vals, pero resulta que no, que va a ser otro ser que no sabemos realmente a qué viene. A ver, Itzel, cuéntanos sobre también esa magia que está creando este personaje, porque me encanta verlo. Bueno, pues él, como te decía, es un inventor y de manera indirecta ayuda a que la princesa realice su sueño, que es ir a la luna.
Y eso es parte de la historia. ¿En qué lugares se están presentando? Y aparte arrancan a partir de este domingo, Así ¿verdad? es. Sí, estamos en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. El Centro Cultural Helénico está ubicado al sur de la Ciudad de México. Está muy cerca el Metro Barranca del Muerto o el Metrobús Olivo. Y es para toda la familia este espectáculo. Lo pueden ver niños de 3 años hasta 130 años, o sea, eso es para todo el mundo. Vamos a estar todos los domingos a la 1 de la tarde, a partir del 21 de agosto y hasta el 6 de noviembre. Pues Jorge Caballero, muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Itzel, les agradezco en el alma.